Entonces, en esta noche comenzamos el estudio de la noche. Una vez más, discúlpenme la voz, que estaba bien afectada. Pero continuamos en este estudio en que queremos desarrollar un estudio profundo, dedicado a la ley de Dios moral. A la ley de Dios moral, como hemos comenzado a ver, en su contexto o contextos, pudiéramos decir. Vamos a comenzar, si tenemos tiempo hoy, a ver el primer mandamiento. Pero estaba pensando, hermanos, que sería bueno mirar a lo que nuestra confesión de fe brevemente dice acerca de la ley de Dios, ¿ok? So, antes de ir al primer mandamiento, vamos brevemente, por unos 20-30 minutos, a mirar algunas de las articulaciones de lo que la confesión de fe bautista de 1689 dice acerca de la ley de Dios. Ahora, hablando de esto, para mí me da la oportunidad de decir siempre algo acerca de la confesión o las confesiones de fe, ¿ok? El pueblo de Dios siempre ha tenido que articular la fe que creemos. Desde el principio, ¿verdad? Siempre ha habido una articulación de lo que el pueblo de Dios cree, de su fe. En el Nuevo Testamento nosotros vemos, por ejemplo, ciertas frases, ciertas declaraciones que parecen ser que fueron recogidas como frases que los cristianos primitivos usaban cuando no tenían la palabra. Después quedó, por supuesto, plasmada en la Escritura. Pero hay ciertos lugares en el Nuevo Testamento donde parece que la estructura pudiera haber sido el contenido de una confesión o de un himno, de alguna canción cristiana. ¿Qué queremos decir con esto? Que antes de que existiera el canon delineado, ya los cristianos estaban confesando la fe que hemos recibido en nuestros corazones, en Cristo Jesús. El cristiano la empieza a confesar, a enseñar, a articular, a pasar a otros, y eso requiere una enseñanza metódica, sistemática, de las doctrinas de este drama de nuestra fe. La Biblia es la palabra infalible, inerrante de Dios, perfecta, ¿verdad? Las confesiones, siempre hemos dicho, y digo las confesiones porque, aunque nosotros, ¿verdad? Tenemos oficialmente la confesión bautista de 1689, debido a lo que yo voy a decir y a nuestra visión sobre las confesiones, nos queremos beneficiar de una serie de documentos que la Iglesia de Dios en la historia ha redactado y articulado. ¿Qué queremos decir con esto? Que la Iglesia confesante a través de la historia ha tenido que hacer una articulación e interpretación de este libro, ¿verdad? Porque algunas veces las personas adoptan la siguiente actitud: pastor, ¿por qué usted simplemente no enseña de la Biblia? ¿Por qué tenemos que ir también a documentos, a confesiones? Porque, piensen esto, si yo no voy también a documentos y a confesiones, no quiere decir que usted no esté recibiendo una confesión. Está recibiendo una, pero literalmente solo una, la del pastor o la persona que la está interpretando. En otras palabras, el ejercicio interpretativo es uno que la iglesia hace, y cuando usted no tiene ningún tipo de documento al cual recurrir, al cual investigar para ver lo que la iglesia ha confesado en su búsqueda y estudio para interpretar la palabra de Dios, usted simplemente es como si estuviera aislado y solo, separado del testimonio de la confesión universal de la Iglesia de Cristo a lo largo de los años, ¿verdad? Por eso es que nosotros, a diferencia de otras denominaciones, no tenemos la miopía y vamos a decir, la mala visión
de decir, no necesitamos más nada, solamente la Biblia. Porque al final del día lo que estás recibiendo cuando esa es la perspectiva es simplemente la confesión y la tarea interpretativa ¿de quién? De un pastor o de algunos maestros. Solo que nosotros reconocemos con las ideas de las confesiones es que la iglesia a lo largo de los siglos, especialmente en el tiempo de la Reforma, porque la confesión había sido monopolizada, es decir, el término de qué, de la enseñanza, la articulación de la fe, la tarea interpretativa había sido monopolizada por la Iglesia Católica Romana, de tal manera que ellos decían lo que diga el Papa, lo que diga el concilio de la Curia Romana, pues esos son los que interpretan la palabra de Dios. La Reforma, ¿verdad?, sacó a la luz el hecho de que todos los cristianos podemos venir a interpretar la palabra con la guía del Espíritu Santo, y entonces, basado en nuestra confesión en común acuerdo y mutua evangélica, ¿qué quiere decir eso? Que tiene el Evangelio como el centro de nuestra tarea interpretativa. ¿Por qué? Porque dice Cristo que toda la Biblia testifica acerca de su persona. Es decir, la Biblia de principio a fin está basada en la promesa que Dios ha dado, el cumplimiento de esa promesa y la culminación de esa promesa en Cristo Jesús. Por lo tanto, eso que fue redescubierto, traído a la luz de una manera muy significativa durante el tiempo de la Reforma y el siglo que le siguió, los creyentes evangélicos se dieron a la tarea de articular la fe evangélica. Y lo hicieron de diferentes, ciertamente, localidades geográficas, algunos en Inglaterra, otros en Alemania, otros en Europa, en otros lugares, ¿verdad? Pero diferentes puntos geográficos y localidades, la cristiandad evangélica, reformada, protestante, se dio a la tarea de articular la fe cristiana en distinción de la articulación de esa fe que había hecho la Iglesia Católica Romana. Por ende, tenemos una riqueza de confesiones en nuestro bagaje reformado, de la cual queremos siempre beneficiarnos. ¿Por qué les digo esto? Porque nuestra Iglesia Bautista Reformada, a diferencia de otras, por esto a veces somos criticados. Por esto a veces somos criticados. Porque ustedes no se refieren solamente a la confesión de 1689 y van a otros documentos y a otras cosas. Ok, ¿por qué? Ciertamente esto lo enseñamos a lo largo de todo el año. Tenemos una clase, ¿verdad?, donde creemos y nos ajustamos por lo general a esta confesión, pero no dejamos de darnos cuenta. La Biblia dice que en la multitud de ¿qué? De consejos está la sabiduría, y en la multitud de las articulaciones de la confesión de fe evangélica, reformada, protestante, podemos comparar lo que la iglesia militante en Cristo ha enseñado y confesado. Y alguna confesión puede hablar con mucha claridad en un punto y otra puede hablar con mayor o menos claridad en otro punto, y podemos beneficiarnos siempre interactuando con la Escritura, examinando las confesiones o las interpretaciones y articulaciones de la fe de la iglesia militante. Quiero decir por la iglesia militante, la iglesia que ha estado en este mundo, la iglesia que ha tenido que pelear la buena batalla, la iglesia ya en el cielo, los santos ya triunfantes han llegado y esperan la culminación de todas las cosas. Pero a nosotros nos corresponde esta parte de la batalla, y no estamos solos porque hay otros que también pasaron y caminaron por ella, y lo que estamos diciendo es, queremos beneficiarnos de lo que ellos también han tenido que decir, no tomando la palabra de ninguno de ellos como una palabra perfecta, infalible e inerrante, no. Pero lo que hemos dicho siempre es,
tomándola como una palabra fiel. Que dentro de este bagaje protestante, evangélico, reformado, ha habido un testimonio fiel de la iglesia militante. Cuando decimos fiel, no es que es perfecto, todos tenemos errores. Todos doctrinalmente, ¿verdad? Tenemos lagunas, estamos creciendo, podemos equivocarnos. Sin embargo, el eje es el evangelio. Y eso es lo que tienen en común todas estas confesiones. Algunas pueden tener alguna diferencia, por ejemplo, en la eclesiología, cómo es que cierta denominación miran la iglesia, quiénes deben pertenecer a la iglesia visible, etcétera, la forma de administrar el bautismo. Otras personas pueden tener una diferente visión escatológica de los detalles o del asunto del final. Por nada de eso nosotros vamos a hacer un asunto y vamos a entrar en contiendas y vamos a romper comunión, ¿verdad? Sí, nos ajustamos a esta visión bautista reformada, pero nos beneficiamos de lo que han dicho nuestros hermanos reformados, evangélicos, protestantes, a lo largo de la historia. ¿Por qué decimos esto? ¿Alguna pregunta al respecto de esto? Ok, ¿por qué decimos esto? Porque vamos a beneficiarnos. Ahora cuando hablemos del primer mandamiento, yo les voy a mostrar la riqueza que hay en estas confesiones y lo que algunas de ellas enseñan y cómo interpretan el primer y los 10 mandamientos. Pero bueno, vamos a empezar a hablar del primero y van a ver cómo cada una de ellas coinciden en muchas cosas y otras enriquecen y aumentan el conocimiento que otra ha dado y nos ayuda a tener una visión más profunda y más amplia y más rica de lo que la palabra de Dios enseña. También nos sentimos en libertad, por lo cual también hemos sido criticados y rechazados. Nos sentimos en libertad de criticar algún punto de la confesión. Respetamos la confesión de fe bautista de 1689, pero interactuando con ella podemos ver algún punto donde podemos aclarar algo mejor. Hay puntos en ellas donde también tenemos que interpretarla, porque ciertamente al leerla tenemos que, bueno, ¿qué quieren decir ellos con esta declaración? Y eso se presta también a ¿qué? Alguna diferencia en cómo alguien puede estar leyéndola y lo que dice allí. A veces tenemos diferencia en ese aspecto. A lo largo de la historia, también para el conocimiento de algunos, estas confesiones han sido revisadas en algunos puntos, en diferentes contextos históricos, donde han salido algunos asuntos que han requerido la atención de un cuerpo doctrinal. Esto, hermanos, lo respetamos, lo estudiamos, nos beneficiamos de él, pero no es la palabra infalible de Dios. Y que la quiera tratar así, o el que quiera poner una mordaza sobre alguien porque se atreva a querer interactuar con ella, a querer explicar, a querer tratar de mostrar, lidiando con la palabra. Si alguien viene a querer decir, no, esto no, porque si con ningún tipo de argumento escritural, pues ciertamente decimos, no, espérate, si yo voy a cuestionar algo, o a revisar algo, o a tratar de ver algo de la confesión de una manera más clara, me lo tienes que mostrar ¿dónde? En la palabra de Dios. Eso es lo que estamos diciendo. Y por eso es que queremos entrar en este ejercicio y vamos a leer hoy. Es una ayuda. Gracias, eso es precisamente. Spurgeon decía eso, que son ayudas que Dios nos ha proveído para nuestra fe. ¿Preguntas o comentarios? Tengo muchas, no estoy superada. Pues tranquilo. Vamos aquí hoy en este momento sí, yo nunca he visto una confesión de fe y la he leído, solo lo he escuchado de Charles Spurgeon también, pero no tengo ningún conocimiento de ella. O sea, ignorancia total. Tranquilo. Y quería saber, porque usted menciona varias confesiones, y qué diferencia una de otra. Bueno, sí, ya eso lo puedo entender también. Me queda con su explicación, pero se hicieron varias en distintos años. Ciertamente. ¿Todas son bautistas? No.
No. ¿O hay también evangélicos Gracias. reformados? So, quizás una gran parte del tiempo hoy, quizás sea para ir ganando un poquito más de claridad en esto. ¿Creen que son preguntas válidas, importantes? Sí, claro. Con las cuales tratar, ok. Hermanos, una vez más, a Dios le ha placido que nosotros pasemos por este caminar confesando nuestra fe y viviendo nuestra fe, donde a veces tenemos diferencias los unos con nosotros. So, ¿quién es aquella persona que sale y despunta en el siglo, a principios del siglo XVI con esta lucha? Martín Lutero. So, Martín Lutero empieza a articular la fe, a resaltar el Evangelio, El verdadero Evangelio. ciertamente, pero por supuesto en su lucha con la Iglesia Católica Romana, gracias, en algún momento, esto sucedió en el año 1530, tuvieron que traer y presentar ante un sínodo, un concilio, una reunión, un tipo de confesión de lo que la fe protestante, de acuerdo a como Martín Lutero había comenzado aquel movimiento, era visto. ¿Okay? Y ahí comienza, ¿verdad? Esta reforma, este movimiento de reforma, con la figura de Martín Lutero, que es el gigante, de donde todos después se nutren. Pero Martín Lutero vivía en Alemania, pero Dios está trabajando en diferentes lugares. Y empezó a trabajar después en Ginebra, y en Zúrich, ¿verdad? Y en Strasbourg, y en Inglaterra, en Europa, en el norte, en el sur, en Inglaterra, etc. Y se levantan diferentes personas con el mismo ímpetu, buscando también luz y claridad, interactúan con escritos, con esta confesión primera de Martín Lutero, que era la confesión de Augsburg, como se le llamó, que después se expande un poquito más en lo que se ha conocido como el libro de The Book of Concord, que es quizás la declaración doctrinal más completa de la iglesia luterana. En otras palabras, hay un viento, un movimiento, una corriente reformada que se codifica y se establece en las líneas, en todo detalle, de Martín Lutero y de los que le siguieron. Y uno de los que le siguió de gran fuerza fue el Melanchthon, que fue uno de los que trabajaron mucho en estas confesiones, y otros maestros de la iglesia reformada luterana. Ahora, por reformada decimos aquellos que están tratando de ganar luz en el Evangelio. Ahora, Martín Lutero tenía cierta visión y perspectiva sobre el pan y el vino y la mesa del Señor. ¿Okay? Y de pronto sale otro reformador que se llamaba Zwinglio, y él pensaba que Martín Lutero no estaba correcto en esa área. Y se estableció una serie de diálogos con Martín Lutero, porque Martín Lutero de alguna manera mantenía la presencia real de Cristo en los elementos. No igual que la Iglesia Católica. La Iglesia Católica cree que allí, en la sustancia del pan y del vino, se transforma, bajo las palabras de la ordenación del sacerdote, en literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Martín Lutero decía que estaba real la presencia, pero estaba escondido debajo de los accidentes de pan y de vino. No es que en algún momento se transformara. ¿Ok? Ahora, vienen otra serie de reformadores en el sentido amplio de la palabra que cuestionaron esa parte principal de Lutero. En todas las demás cosas se daban la mano, pero trataron de ver si podían unificar el movimiento protestante reformado con una visión diferente a la que Martín Lutero estaba postulando en ese aspecto, y no se pusieron de acuerdo. El movimiento reformado, ahora ya no luterano, sino reformado ya más, vamos a hablar más con una denominación, pudiéramos decir, por ahí comienza una línea o una corriente con cierta distinción del movimiento luterano. Porque ahora ellos decían, y Zwinglio decía, la cena simplemente es un recordatorio de lo que Cristo hizo por nosotros,
ahí no está presente el cuerpo de Cristo debajo de esos elementos. En fin, entonces ya eso dio a cabo que surgiera una visión particular, con el elemento del Evangelio en común, pero una visión particular acerca de los sacramentos, etc. Y que hubiera una cierta ruptura y división. Ciertamente la hubo. ¿Lo ves? Eso es un ejemplo. Tienes entonces a los luteranos, tienes a los reformados que salen de ahí, pero en Inglaterra se da un movimiento también que bebe de estas fuentes y ellos después van a tener su propia reforma y van a articular la fe cristiana y evangélica en la forma en que ellos lo perciben. Y la iglesia entonces anglicana evangélica, porque una es anglicana evangélica, todavía existe, todavía hay anglicanos que no son católicos. Hay una iglesia anglicana, cuando decimos anglicano o anglicana, estamos hablando de la iglesia de Inglaterra, que tiene referencia a la reforma de Enrique VIII, que fue una reforma de Enrique VIII de conveniencia en cuanto al rey, pero había un personaje en ese gobierno que se llamaba Thomas Cranmer, que sí era una persona de convicciones evangélicas protestantes y se movió por debajo del telón para traer más doctrina evangélica reformada en Inglaterra. Eventualmente eso se desarrolla y la reina Isabel, muy buena reina a propósito, en cierto sentido de su gobernanza, de la estabilidad para Inglaterra, y esos son asuntos de historia, pero fue una reina con afinidades a el ala evangélica protestante, pero había que hacer lo que la reina dijera. es decir, se puede ser protestante y se puede ser evangélico, pero no se puede ir contrario a lo que la iglesia anglicana y de la reina dice y postula para asuntos de adoración, para asuntos de cómo la iglesia debe presentarse, etcétera, etcétera. Y de ahí sale otro movimiento que se llamó los puritanos o los separatistas, que tenían convicciones evangélicas, reformadas, protestantes, pero decían, no, reina, nosotros no queremos encender velas en la iglesia, nosotros no queremos que el sacerdote o el predicador se ponga tal vestimenta, esto nos recuerda mucho del sistema antiguo, pues nosotros nos separamos, somos separatistas. Y eventualmente se van para Holanda y eventualmente cruzan ¿a dónde? A los Estados Unidos de América, ¿verdad? Y aquí en los Estados Unidos de América, pues también se desarrolla otra, es decir, con elementos en común, ¿verdad? Una iglesia en sentido general evangélica, protestante, reformada, pero con ciertos sabores y aplicaciones y contextos diferentes. Esto hace que haya una pluralidad de confesiones. Entonces hay una confesión que salió en los estados de Bélgica, una confesión que sale de Inglaterra, otra confesión que sale de Alemania, y vemos entonces diferentes sabores y articulaciones, pero con muchos elementos en común. ¿Y cómo nos vamos a beneficiar al mirarlas? Con la libertad que tenemos en Cristo, es decir, examinarlo todo y retener lo bueno a la luz de ¿qué? De la palabra de Dios y la Escritura. Y así. Y ahora estamos aquí en el 2017 confesando, y de pronto se separa el grupo de nosotros y dice, no, nosotros no confesamos igual. Y tenemos esta diferencia y bueno, decimos, bueno, está bien, ok. Que Dios los bendiga y creemos que, ¿verdad?, que estamos lidiando con las enseñanzas de la palabra en la forma en que lo vemos y lo articulamos. Ciertamente, ahora hay algunas iglesias, esto sí le quiero decir, que esto es ley, es decir, no puede ser de ninguna manera examinado, cuestionado, porque es separarse de la ortodoxia. Y les quiero ser sincero, esto es lo que algunos nos han achacado a nosotros, pero ustedes han oído el testimonio de lo que estamos haciendo, en qué espíritu lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. La verdad está aquí, fielmente articulada, pero
abierta a qué? Abierta. Abierta a ciertas interpretaciones y a nosotros seguir luchando en este camino de peregrinos con la fe, siempre manteniendo, que es lo que nuestra iglesia sí le caracteriza, la centralidad en Cristo y en su gracia. Adelante. Cuando usted dice que hay iglesias que tienen ese libro como ley, ¿se refiere a las bautistas? No, iglesias bautistas reformadas de hueso colorado. Ese es mi apelativo, mi calificativo, ¿verdad? Gracias, mira, interesante. Hay muchas otras iglesias bautistas, pero dentro de esa historia del siglo XVI y de la Reforma, salió otro movimiento, que se le llamó el movimiento anabautista, que se le llamó y se le conoció como el movimiento más radical de la Reforma. Ciertamente había algunos elementos buenos en ellos, pero por lo general, cuando examinamos a la historia y vemos los movimientos anabautistas que se desarrollaron al principio, eran elementos muy nocivos, radicales, con visiones escatológicas de final del mundo, y causaron grandes disturbios en la sociedad de aquel tiempo. Por lo tanto, los reformadores ortodoxos los condenaron y se separaron de ellos, todos sin excepción. Martín Lutero tiene escrito contra ellos, Calvino, Zwinglio, todos tuvieron que luchar contra estos elementos evangélicos protestantes, pero que de pronto decían diferentes cosas que se separaban de lo que traía la paz a la comunidad. Muchas cosas buenas, pero otras cosas no estaban correctas. Dentro de ese movimiento anabautista, y de ahí podemos decir que salen bautistas que no creen de la misma manera en que nosotros creemos en cuanto a la soberanía de Dios. Se tiene una visión, y esto es un término técnico, pero una visión arminiana de la salvación. Nosotros creemos con la generalidad de la iglesia reformada de aquellos tiempos en la gracia soberana de Dios. Creemos que el hombre está aprisionado en pecado y que Dios es el que soberanamente tiene que venir y librarnos de estas cadenas para que nuestra voluntad y nuestras afecciones puedan redirigirse a Dios. Esta iglesia arminiana tiene una visión más bien de libre albedrío, de que el hombre es el que toma la iniciativa, y hace más énfasis en la iniciativa y en la acción del hombre para escoger, para acercarse y para venir a Dios. Y esto fue vamos a decir, una diferencia marcada con la iglesia reformada de aquel tiempo. ¿Okay? So, de ahí salen muchos bautistas diferentes a nosotros. Entre los bautistas hay una serie de sabores también. Los bautistas libres, los bautistas del libre albedrío, bautistas fundamentalistas, bautistas libres, liberales, bautistas políticos, hay una serie, bautistas carismáticos. Ah, sí. Ciertamente, hay iglesias, hoy en día hay iglesias, es decir, a propósito, las iglesias bautistas son autónomas. Cada iglesia es su propia autonomía, aunque cooperamos a un nivel asociacional o convencional. Nadie puede venir a nuestra iglesia y decir tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello, ¿verdad? So, de pronto hay un movimiento en una iglesia. Bueno, yo me inicié, ¿verdad? bautista, y igual que... Ok, perfecto, eso es fantástico. So, ahí es donde estamos, hermano. ¿Qué queremos decir? Pero en dónde queremos enfocarnos. ¿Y qué es lo que guía al final del día nuestro énfasis? El Evangelio, hermanos. El Evangelio, la doctrina de Cristo, una doctrina cristocéntrica, y lo demás entonces lo vamos canalizando por ahí. ¿Lo ves? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Y hemos hablado de esto en otros momentos. Que para hablar de la elección soberana y eterna de Dios, no vamos a hablar de ella desconectada de la cruz. So, hablamos de la cruz, hablamos del Evangelio,
Y a ese que ha recibido el Evangelio, y a ese que ha oído de la cruz y ha venido a Cristo, le decimos, regocíjate en tu elección eterna, porque la Biblia lo enseña. Y Dios te ha escogido antes de la fundación del mundo. Pero no vamos a venir a especular simplemente sobre los decretos de Dios y hacer de esto el énfasis y la distinción particular de una iglesia. Es un error en que hemos podido quizás caer y gracias a Dios hemos corregido y hemos ido por un camino, creo yo, más saludable. Lo otro es, por ejemplo, la iglesia bautista fundamentalista, que el énfasis es las obras, el discipulado, y hacer, y la obediencia. Y nosotros entonces decimos, si las obras son importantes, y la obediencia es importante, y la santidad es importante, pero lo canalizamos a través también de la cruz de Cristo y la gracia de Dios en Cristo. Y esto, hermanos, es saludable, es bueno, y nos ayuda a evitar entonces ciertos extremos y cosas que pueden ser dañinas. Pero seguimos en esta tarea de militar, confesar, luchar y ser fieles a la luz que Dios nos ha dado. Amén. Ojalá, vuelva ese mismo estudio nuevamente para aquellos que no estuvieron en él pudieran el estudio de la confesión. Están dando todos los domingos. A las 10 de la mañana aquí. Todos los domingos. Porque verdaderamente no es que sea otra cosa, sino es todo sacado de la palabra del Señor. Ciertamente, hermanos, lo hicimos una vez en la iglesia, a modo general. Eso lo tenemos, pero todos los domingos aquí con el hermano Wilfredo está el estudio sistemático a todo el año. Termina y vuelve a empezar, acerca de la confesión de fe. Ahora, vamos a venir a una materia hoy, donde todo lo que he hablado lo vamos a poder ver de una manera muy interesante. Porque va a haber un puntico cuando lleguemos a un lugar al que tenemos que poner nuestro thinking hats, nuestros sombreros de pensar con la palabra, y tenemos que interactuar con él y ver qué están tratando de decir. Vamos a ver ustedes, quiero hacer esto con ustedes. Pero bueno, por lo general y a propósito, nosotros mismos, por lo general, no tenemos ningún problema con la confesión. Solamente un par de asunticos en un par de lugares donde hemos creído que necesita una articulación más clara, basado en el Evangelio y en la gracia de Dios. Y por eso es que en esos lugares les hemos hecho y les hemos ofrecido un comentario adicional, una interpretación que queremos que la confesión se puede beneficiar en este comentario, ¿okay? Cuyo comentario no está fuera del scope, ¿cómo se dice? El ámbito del mundo reformado. Es decir, la cuestión es que algunos simplemente quieren entrar por este canal y nosotros nos sentimos en libertad de decir, no, espérate, pero en este punto aquí, Lutero habló de una manera mejor. O en este punto donde Lutero habló, fulano de tal articula esto de una mejor manera. Calvino, que para muchos es no quiero decir una vaca sagrada, porque no suena bien. Y en realidad Calvino era muy flaquito también. ¿Verdad? Pero hay cosas en las cuales podemos decir, bueno, no, yo no. Y lo hemos articulado aquí. La gente se pone brava cuando criticamos a Calvino, ¿verdad? Pero hermano, es decir, ciertamente lo que hacemos es de nuestra conciencia y de nuestro estudio. Calvino separó el arrepentimiento de la fe y puso el arrepentimiento como el fruto de la fe. ¿Por qué? Porque él veía el arrepentimiento como la obediencia. ¿Se fijan? Y nosotros hemos examinado eso. Calvino mismo, cuando él articula esto, sabe que alguien ha hablado diferente al respecto. ¿Quién puede ser? Lutero. Y lo menciona en sus institutos. Dice, algunos han dicho que el arrepentimiento. Y cuando yo le dice, eso es correcto, Calvino. Eso está mejor articulado que lo que tú estás diciendo. Ciertamente, es decir, estamos dentro de ¿qué? Del campo y del enfoque reformado. Ahora, algunas personas, entonces son luteranos. Entonces, ¿qué son entonces?
¿O serán davidianos? No, hermanos. Es decir, mi compromiso es enseñarlos, traerles el veredicto, mostrarles nuestras conclusiones, y al final les digo, ustedes como buenos berianos tienen que llegar a sus propias conclusiones. Pero requiere estudio, requiere interacción, y al final del día también tenemos que escoger nuestras batallas. ¿Sobre qué nos vamos a separar? ¿O nos vamos a quedar unidos? ¿Sobre qué bases? ¿Dónde ponemos las cosas en una balanza acerca de una comunión y de una iglesia para romper comunión o no? Estas son cosas importantes a pensar, porque estoy seguro, hermano, que entre nosotros no hay una 100% de que todo lo que digo usted está de acuerdo con eso. Pero no por eso vamos a romper comunión cuando en las cosas importantes, básicas y fundamentales tenemos una unión y una unidad. Preguntas antes de venir al ejemplo de lo que queremos decir. ¿Había levantado la mano por allá, Moisés? ¿Yo? ¿Sí? No, ok. ¿Alguna otra pregunta al respecto? Vamos a ver entonces, hermanos, lo que dice la Convención de Fe Bautista de 1689 acerca de la ley moral de Dios. Muchas cosas que nosotros hemos dicho ya, pero vamos a ver cómo ellos la articulan. Ok, estamos en el capítulo 19 de la Confesión de Fe de 1689. A propósito, todo lo que tiene que hacer es buscar en su teléfono y poner Confesión de Fe Bautista de 1689 y ahí le va a salir y va a tener acceso a ella. Pero nosotros tenemos libros para regalarles a ustedes, si ustedes así lo desean, se los recomendamos. Dice en el capítulo 19 de la Ley de Dios, sección número 1, dice así: Dios dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón y un precepto en particular de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, por lo cual le obligó a él y a toda su posteridad a una obediencia personal, completa, exacta y perpetua. Prometió la vida por el cumplimiento de su ley y amenazó con la muerte su infracción, y le dotó también del poder y de la capacidad para guardarla. Todo esto lo hemos dicho ya, no tenemos absolutamente ningún problema con esto. Y decimos, este es el pacto ¿de qué? De obras. El pacto original de la creación, donde Dios le promete a Adán vida sobre una obediencia perfecta, completa de la ley, o muerte por su desobediencia, que esto tenía repercusiones para toda la posteridad, y que esta ley moral de Dios estaba escrita en el corazón de Adán. Aunque Adán tenía un precepto que era no comas de este árbol, y como nosotros hemos añadido aquí, no sé si otros, estoy seguro que otros escritores ya lo tienen que haber, tenía una vocación, un llamado que está incluido en enseñoréate, multiplícate, y este llamado es un llamado en santidad y en obediencia, a hacer lo que Dios le ha llamado a hacer y ser aquel sacerdote que es la imagen de Dios en aquella creación original, en aquel huerto. Tenía esta ley universal, la ley moral de Dios estaba por función y virtud de quien Adán era, habiendo sido creado recto, justo y santo. Adán sabía que debía amar a Dios y amar a su prójimo. La ley moral de Dios, que después vemos articulada de una manera más clara y específica, Adán la tenía ¿dónde? En su corazón, y con este precepto en específico. Y este contexto es el pacto de obras. ¿Por qué? Porque Dios promete bendición a la obediencia y maldición o muerte a la desobediencia. Número 2, sección número 2. La misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída. Y fue dada por Dios en el monte Sinaí en 10 mandamientos. Y escrita en 2 tablas. Los 4 primeros mandamientos contienen nuestros deberes para con Dios, y los otros 6 nuestros deberes para con los hombres. Excelente. Ningún tipo de problema ahí. También hemos hablado de esto.
esa ley moral, por virtud de creación que Adán tenía en su corazón, ahora Dios la hace explícita en 10 mandamientos. La hace explícita en esos 10 mandamientos en el Sinaí, que siempre es una regla perfecta, completa, total, de justicia delante de Dios. La ley moral de Dios en los 10 mandamientos que Adán llevaba escrita en su corazón, porque fue creado santo y justo, Dios la hace explícita en el Sinaí. En 2 tablas, deberes para con Dios los 4 primeros, deberes para el prójimo los otros 6. Esa es la sección 2. Sección número 3. Además de esta ley moral, de los 10 mandamientos, comúnmente llamada ley moral, agradó a Dios dar al pueblo de Israel leyes ceremoniales. Todas aquellas leyes que tenían que ver con sacrificios, con fiestas, con ceremonias de lavado, ¿verdad?, de limpieza, de purificación, la Pascua, los sacrificios diarios, las ofrendas ceremoniales, los requisitos para cada fiesta a la cual Israel tenía que participar con ciertas regulaciones, leyes ceremoniales. No es la ley moral de los 10 mandamientos. Los reformadores hicieron una distinción entre la ley moral y la ley ceremonial. Ahora escuchen lo que ellos dicen. Dice que contenían varias ordenanzas típicas, en parte de adoración, prefigurando a Cristo. Aquellas ceremonias, como por ejemplo, tome uno, la Pascua. El Cordero de la Pascua, la celebración de la Pascua. Pablo dice que Cristo es nuestra Pascua. Los sacrificios diarios y de corderos para lavamientos y poder entrar en el templo, acercarse en la adoración. El libro de Hebreos nos dice que en Cristo hemos sido santificados de una vez y para siempre. Entonces, fijan cómo las fiestas, la celebración, la circuncisión, Cristo es nuestra circuncisión. Todas estas ceremonias prefiguraban, eran tutorial a la gracia de Dios en Cristo Jesús, y la confesión correctamente lo articula, prefigurando a Cristo, sus virtudes, acciones, sufrimientos y beneficios, y en parte proponiendo diversas instrucciones sobre los deberes morales. Todas aquellas leyes ceremoniales habiendo sido prescritas solamente hasta el tiempo de su reforma, no la reforma del siglo XVI. El libro de Hebreos nos habla de hasta el tiempo de la reforma. ¿Y cuál es el tiempo de la reforma? El nuevo pacto en la sangre de Cristo. Es lo que dice el libro de Hebreos. La reforma histórica en el siglo XVI es aquella que rescata el Evangelio de las tinieblas de la Edad Media. ¿Okay? Dice, todas aquellas leyes ceremoniales habiendo sido prescritas solamente hasta el tiempo de su reforma, cuando fueron abrogadas y quitadas por Jesucristo, el verdadero Mesías y único legislador. En otras palabras, no tenemos que convertirnos en judíos para practicar la fe cristiana. Aquí hay un ejemplo de otro viento. Por ejemplo, de sabor, que es evangélico, pero creemos que es un error, que tienen ciertos errores, pero no son nuestros hermanos. Los cristianos mesiánicos. Con los adventistas tenemos... Yo no he examinado bien el movimiento cristiano mesiánico. Es decir, si ellos afirman y creen la gracia de Dios y la salvación por Cristo, perfecto. Mis dudas grandes sobre el movimiento adventista. Grandes mis dudas sobre el movimiento adventista, porque Pablo dice que el que quiera añadir y quiera basar su salvación en algo añadido a la fe de Cristo sea anatema. Y me parece, puedo estar equivocado por lo que he leído someramente y poco de la iglesia adventista, ellos quieren añadir a la fe de Cristo y están en un terreno muy peligroso. ¿Okay? Los judíos mesiánicos conozco mucho menos de ellos. Lo único que sé es que quieren ponerse ¿cómo se llama eso? Moral. No,
las cositas. No comen puerco tampoco. Quieren no comer puerco, quieren parecerse a los judíos, quieren celebrar cosas. Ok, si ellos quieren hacer eso simplemente como un elemento cultural de su fe y no como un elemento obligatorio para salvación. Porque, por ejemplo, si yo soy un judío hoy, y me convierto al cristianismo, es probable que yo no empiece a comer puerco, porque culturalmente ha sido criado en una idiosincrasia que es en contra de eso. Es probable que yo todavía celebre y vaya a una asamblea cristiana donde recuerde de pronto el festival de luces, donde los macabeos se quitaron el yugo griego, ¿verdad? En un momento determinado, así como nosotros los cubanos quizás celebramos la calle 8, qué sé yo. Espero que no se vale. Los municipios de Cuba, algo así. Pero si alguien que nuestra iglesia vamos a celebrar los municipios de Cuba una vez al año, perfecto, celebran. Pero cuando cruzas de ahí a decir, si no celebramos los municipios de Cuba, nuestra salvación está en juego, ya está en peligro mortal, ¿se fijan? Eso es lo mismo que aplicamos a la religión, al sabor cristiano mesiánico. Pastor, peligroso. En mi casa había una que para tomar café cortaban el garbanzo. Y la carne de puerco los sábados no la comían. Y había muchas cosas que no... Claro. Esperemos que... Los tiros eran largos. Está bien, no hay problema. Esperemos que esas personas no estén mirando a esas prácticas como requerimientos para ser salvos, porque entonces están en problema. Sigue diciendo, son todas aquellas leyes ceremoniales fueron abrogadas y quitadas por Jesucristo. Eso lo vemos en el apóstol Pablo, lo vemos en el concilio de Jerusalén, etc. El verdadero Mesías y único legislador, quien fue investido con poder por parte del Padre para ese fin. Próximo inciso. La sección 4 dice, Dios también le dio a los israelitas diversas leyes civiles. Esto tiene que ver ahora con el gobierno de Israel en un momento histórico bajo la teocracia en la cual Israel vivió, ¿verdad? Con el líder de Moisés, Aarón, con jueces, con profetas, después con reyes, etcétera, etcétera. Existía una serie de leyes judiciales de cómo organizar su sociedad. ¿Cuál es el problema? Dice que acabaron cuando aquel pueblo acabó como Estado. ¿Sabían ustedes que hay un movimiento hoy que quiere volver a traer las leyes judiciales de Israel e implantarlas en una sociedad, en un Estado cristiano? Se llama el movimiento de la teonomía y está vivo y coleando y con gran influencia y arrastrando a muchos a tratar de, a través del gobierno, establecer un Estado teocrático y cristiano, lo cual creemos es un gran no y un gran error y nos separamos de esas ideas. Mira, ahí estamos, eso es uno de los buenos, digo yo, acontecimientos y herencias de los anabautistas. Y es uno de los principios que los bautistas por lo general mantienen en común, la separación de la iglesia y del Estado. Muy saludable. Muy saludable. La iglesia no es el Estado no es la iglesia. El reino de Dios está en la iglesia. Lo recibimos en la iglesia a través de los medios de gracia. El reino de Dios ha venido a nosotros en Cristo, ha llamado un cuerpo y allí Dios todos los días está derramando y trayendo su reino, aglutinando y llamando a otros de sus ovejas y edificando aquellas que existen y que están perseverando. Salimos al mundo a vivir en el mundo con nuestros valores cristianos. Pero no vamos, si alguien tiene un llamado político, y paso a propósito, a diferencia de los anabautistas, no somos pacifistas
y no integrantes de la sociedad. ¿Qué pasó con los anabautistas? Que se separaron por completo, se desentendieron por completo de la sociedad. Y por eso, y esto crea, cuando hay una situación así, hay un elemento fértil para el caos, los problemas y un contexto no saludable espiritual. Nosotros somos llamados a salir al mundo, ser la luz y la sal de la tierra, pero no traemos el reino de Dios por nuestro activismo en el mundo o a través del gobierno cambiando leyes, y así traemos el Estado y el reino de Dios cristiano, o cambiando la cultura porque vamos a redimir la cultura. Qué interesante. ¿Vamos a redimir la cultura? Vamos a salvar a almas. Las almas entran en el reino y salen a influenciar, ciertamente a tener un impacto en el mundo y en la cultura del mundo, que siempre va a ser la cultura del mundo, conforme a la edad y conforme a los vientos de la cultura mundana. ¿Se fijan? No, si se abordaría eso, entonces las escrituras carecerían de valor porque no se va a cumplir lo que está escrito. Sí, pero hay diferentes vertientes. Hay personas que tienen una visión escatológica donde es la iglesia la que va a traer tales cambios en la sociedad, que va a presentar a un Cristo que viene a un mundo rendido a él. Creemos que es un error. Ese es el post-milenialismo, que tiene vertientes ciertamente teonómicas y anabautistas, hasta cierta manera pudiéramos decir, en esta visión escatológica, una escatología sobrerealizada, pudiéramos decir, se la ha llamado así. Seguimos entonces a otra sección y dice: 5. La ley moral obliga para siempre a todos, tanto a los justificados como a los demás, a que se la obedezca. Completamente de acuerdo. Y esto no solo en consideración a su contenido, sino también con respecto a la autoridad de Dios, el Creador, quien la dio. Los hombres, tanto los creyentes como los no creyentes, están siempre bajo la obligación y el deber de la ley moral de Dios. Pero no solamente con la ley moral de Dios, como decir esto hay que hacerlo, sino con respecto a la idea de que hay un Dios y un Creador al cual nos debemos y al cual le rendimos cuenta y al cual somos llamados a someternos. Esa es la idea de este inciso. Tampoco Cristo en el Evangelio, sigue diciendo, en ninguna manera cancela esta obligación, sino que la refuerza considerablemente. El cristiano en Cristo Jesús es llamado a la ley de Dios y a sus mandamientos, que es el amor como Cristo lo resume. ¿Ok? ¿Por qué decimos esto? Porque hay personas que son antinomianos, lo cual han dicho de nosotros, pero está bien, porque sé que lo dicen sin base. De Cristo también. Sin base lo dijeron de Cristo, lo dijeron de Pablo, lo dijeron de Martín Lutero y lo dijeron de todo reformador que hasta que ha predicado el Evangelio, porque ciertamente la gracia de Dios no tiene referencia a la obediencia de la ley para salvación, pero una vez que estamos en Cristo, así como antes estamos bajo la obediencia de la ley, en Cristo es reforzada. Ahora que somos hijos de Dios, ¿cómo no vivir en consecuencia a los mandatos de lo que Dios ha establecido en su ley? Lo que nosotros afirmamos que esto es a través de la gracia de Dios, a través del Evangelio, y hemos tratado de mostrar la manera evangélica basada en el Evangelio de santificación, lo cual algunos no han entendido y no han querido procesar, y así es, esa es la historia, ¿verdad?, de la iglesia confesante y militante. Finalmente, y hay otro más, pero es pequeño. Este es muy interesante. Aquí es donde ponemos los sombreros de pensar, ¿verdad? La primera parte del párrafo, ninguna dificultad, escuchemos. Aunque los verdaderos creyentes, esta es la sección 6 para aquellos que después quieran tener referencia a ella. Aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley como pacto de obras, para ser por ella justificados o condenados, no me acuerdo con eso, ¿verdad? Ya no estamos bajo el pacto de obras. Hemos sido librados de la condenación de aquella demanda. Sin embargo, la ley, es de gran utilidad, tanto para ellos
como para otros. ¿Estamos de acuerdo? En que como regla de vida les informa de la voluntad de Dios y sus deberes. ¿Estamos de acuerdo? Es nuestra regla de vida y dice y nos informa de nuestros deberes y la voluntad de Dios. Y nos dirige y nos obliga a andar en conformidad con ellas, ciertamente. O sea, que dice, no tienes que hablar, no tienes que andar en conformidad con la ley de Dios. De ninguna manera, eso es un error y es anti-ley, antinomianismo. Les revela también la pecaminosa contaminación de sus naturalezas, corazones y vidas. Excelente, porque la ley de Dios, aunque es nuestra regla de conducta, de práctica, siempre cogimos la ley santa, perfecta de Dios. Los reformadores tenían un refrán que decía lex semper accusata en latín. La ley siempre acusa. ¿Qué quiere decir que nos acusa? Nos expone y enseña nuestro pecado. No hay un día que yo vea la ley y diga, caramba, qué bien estoy. He cumplido, he terminado con los deberes de la ley y no tengo pecado. Ningún día así. Todos los días vivimos ciertamente dándole gracias a Dios porque somos hijos de Dios, pero todos los días confesando nuestros pecados. ¿Verdad? Vivimos a la luz de Romanos 7, todos los días viendo el mal que mora en mi carne, en mis miembros. Y esto es lo que el verdadero crecimiento y madurez trae a nuestra vida, que nos hace conscientes más profundamente del mal que mora en nosotros. En otras palabras, venimos verdaderamente y profundamente a afirmar lo que la ley muestra en nuestros miembros y en nuestra carne. Pero tenemos una identidad diferente, gracias a Dios. Pero esa parte también le causa problemas a muchos. Causa mucho porque, y entendemos por qué. ¿Por qué le causa problemas a muchos? Porque la carne no quiere reconocer esto. Quiere reconocer que hay pecado, quiere reconocer, nosotros confesamos, nosotros oramos, nosotros tratamos de hacer mejor, pero cuando profundizamos y traemos esta convicción profunda y hablamos de que en mi carne no hay nada bueno y la confesamos y lo vemos cada día más, y a medida que crecemos más en Cristo Jesús, no es que necesitamos menos y menos la gracia de Dios, sino que nos damos cuenta que la necesitamos más y más y más, porque a medida que tenemos una visión más profunda de la santidad de Dios, aumenta la profundidad de la convicción de nuestro pecado, lo cual nos hace más conscientes de nuestra dependencia en Cristo Jesús. La confesión lo dice aquí exactamente así, dice: les revela también la pecaminosa contaminación de sus naturalezas, corazones, vida, de manera que al examinarse a la luz de ella, de la ley, puedan llegar a una convicción más profunda de su pecado. Excelente, excelente. Esto es parte del crecimiento del creyente. Hay otra parte en la confesión muy sobria y muy verdaderamente nos apausa a pensar, que dice que muchas veces Dios nos deja por un periodo de tiempo, por un momento, por una estación, a la corrupción de nuestra carne. ¿Qué pasa si Dios nos deja a la corrupción de nuestra carne? ¿Qué pasa? Pecamos. Y rodamos como el peor de los pecadores, como rodó David. Somos capaces de cualquier pecado, y los que hemos madurado en la fe nos damos cuenta porque estamos viéndolo cada día en pensamientos. Alguien me decía, pastor, ya yo no tengo pasiones pecaminosas, es un bebito en Cristo, ¿verdad? No se da cuenta de cómo la inclinación del pecado está actuando en él, y por tanto tiene muchas diferentes manifestaciones de pecado, pero no se da cuenta cómo es que está en acción, ¿se fijan? Pero nosotros, que por la gracia hemos podido quizás avanzar un poquito más, comprender estas cosas por la gracia de Dios y por su Espíritu, vemos la maldad de nuestros corazones. Amén. Y díganme ustedes si usted en este tiempo no ha dicho, wow, qué corrupción hay en mí. Wow, qué pensamientos se han levantado ahora en mi mente. Wow, qué deseo y qué inclinación al mal. Qué feo, qué mal. Al Hijo, ahora, al Hijo de Dios,
estas cosas lo sobrecomen. El que no es hijo de Dios, o no las ve, o las justifica, o le son indiferentes. Ciertamente el no verlas puede ser un asunto de madurez, ¿ok? El no verlas puede ser un asunto de madurez, pero el ser indiferentes es un asunto muy preocupante, porque como decía Lutero, el Hijo de Dios vive en un diario arrepentimiento. En otras palabras, nosotros ciertamente no somos afectados. David dijo, mientras callé, envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. El creyente no vive cómodo, como se dice, satisfecho, feliz en pecado. No lo vive. Va a vivir miserable, va a vivir con una lucha, va a vivir con una tensión, porque el Espíritu Santo está dando ¿qué? Testimonio. Y ciertamente puede caer en gran profundidad de tiniebla y de maldad y de pecado, pero el Espíritu Santo está dando testimonio. A diferencia del no creyente, que no tiene ese testimonio. Entonces, ¿qué pasa? Puede estar en la iglesia, puede estar confesando la misma fe, pero no conoce lo que es el arrepentimiento y la fe. Dice que cree en Cristo. Pero para creer en Cristo hay que tener convicción de que de pecado, que va acompañado por un cierto grado de dolor acerca de él. Un sentir por eso es el arrepentimiento. Sentir, y el fruto del arrepentimiento es que comenzamos a apartarnos de él. Y por eso es que nosotros hemos esclarecido el arrepentimiento cuando vimos que Lutero lo articuló de una manera mejor que Calvino. Pero Calvino es nuestro como los reformados. Bueno, yo no soy luterano, pero creo que Lutero habló mejor ahí. No, entonces, está bien, hermano, bueno, vamos a dar un chance, vamos a leer, vamos a investigar, vamos a hacer. No, ¿cómo tú me vas? No sé, ¿por qué? ¿Dónde vendrá esa resistencia? Dios sabe. No es mi asunto, está en las manos del Señor, ¿verdad? Pero el arrepentimiento, la convicción de pecado, acompañada por el pesar acerca de este, volteándonos a Cristo en fe, cuyo fruto es la obediencia. Creo yo que esa es la articulación bíblica. Y no lo he dicho yo solo. ¿Sí? Lutero lo articuló así. La confesión de Oxford lo articuló así. Que haya otras diferentes confesiones que lo han articulado diferente, que esta lo puede articular más diferente. Ok, está bien. Tenemos esa distinción con algunos que miran al arrepentimiento como el abandonar el pecado. Y ahí podemos entrar, tenemos una serie de estudios sobre eso en los distintivos de la fe, después lo pueden ir. Ahora, estamos hablando de el arrepentimiento, ¿no? Y de que la ley entonces nos enseña, nos da la convicción más profunda de su pecado, a sentir humillación por él y odio contra él. Les decía que la confesión en otra sección dice que Dios nos permite a veces ciertos momentos de debilidad y hasta de caídas para humillarnos y para hacernos más alertas en ocasiones futuras de pecado, para ponernos a velar, para darnos, porque ¿qué le pasa al cristiano cuando cae? Mío, ayuda, te necesito. Restaurame. No, Señor, sácame de esto, ayúdame. En algún momento el cristiano, ¿verdad? Traen esa, o puede que pase, es decir, el Señor lo puede disciplinar, lo puede llevar. El pecado puede enloquecer a algunos, puede llevarlo a enfermedades. Es decir, hay ciertas, ¿verdad?, situaciones con el pecado. El pecado no es tomar a la ligera. Si yo he dado en algún momento ese indicio o esa idea delante de Dios, aquí yo le digo, perdóname, hermano. Esa no es mi idea acerca del pecado.
y de nuestra vida cristiana. Debes tener gran cuidado con tu vida y con lo destructivo y lo invasivo y lo corrosivo del pecado. Si esa no es tu actitud, hermano, examínate, hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien. No digo que no seas cristiano, pero hay algo que no está bien. A sentir humillación por él y odio contra él. Hay un odio contra el pecado en la vida del creyente, sí lo hay. ¿Hay una atracción en la carne, en la vida del creyente hacia el pecado? Sí, ciertamente la hay también, por supuesto. Todos los días. La carne quiere, la desea, lo busca, la anhela. Pareciera que nos vamos a morir si no tenemos lo que la carne anhela y desea. Pero por el otro lado, el Espíritu está anhelándonos también intensamente. Y hay una lucha y un contristar en la vida del creyente porque el Espíritu nos anhela celosamente. Y en medio de eso entonces nos causa ese sentir, Dios mío, líbrame. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que oraste? Te pregunto. Tú sabes cuál es tu debilidad. Todos nosotros aquí tenemos de alguna manera alguna debilidad pronunciada. Algún área en nuestras vidas con lo que vamos luchando. Porque es un área de pecado que nos golpea y estamos conscientes de ella. Hermano, estás tú delante de Dios clamando al Señor todos los días, diciendo, Señor, ayúdame. Gracias porque me has librado de la condenación de esto. Pero Señor, no me dejes rodar en ella. No me dejes que me lleve al asunto. ¿A dónde te llevaría esa área si Dios te permitiera rodar en ella? Yo sé a dónde me llevaría a mí. Yo sé a dónde me llevaría a mí. ¿Verdad? Y el pecado siempre obstruye comunión con Dios. No relación de nuestra identidad en Él como hijos. Pero nuestra comunión, nuestro deleite, ¿verdad? A través de los medios de gracia, luchando contra el pecado y deleitándonos en Él y en su voluntad, es algo que al creyente le trae deleite y alegría. ¿Se fijan? Odio contra Él. Junto con miren qué bien, qué lindo, junto con una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo y de la perfección de su obediencia. En otras palabras, cuando vemos estas cosas en nuestra vida, cada día más nos afianzamos más a la justicia de Cristo por la fe. Decimos, Señor, si el juicio final se trata de un ápice de mi justicia, estoy embarcado. Como dicen los cubanos. Señor, necesito la cobertura de tu justicia a través de la fe. La ley nos ayuda a correr a Cristo. Ciertamente nos dice nuestros deberes y lo que debemos hacer, pero siempre acusa, siempre trae convicción y eso es bueno. El Espíritu a través de ella nos ayuda a correr a Cristo. Okay. También la ley moral es útil para los regenerados a fin de restringir su corrupción en cuanto que prohíbe el pecado. ¿Está bien? Eso lo podemos recibir. Ciertamente uno de los usos de la ley es como la ley en el mundo, la ley cívica, que está basada en la ley moral de Dios, restringe el pecado por un asunto de consecuencia. Si matas a alguien, vas preso en cadena perpetua o te dan la pena capital. Ciertamente hay una restricción del pecado de una manera externa. ¿Okay? Ahora, una cosa que afirmamos junto con los reformadores es que la ley de Dios no cambia el corazón del hombre. La ley de Dios no da fuerza en contra del pecado. Esto lo da ¿quién? Cristo Jesús, la gracia de Dios. La articulación diaria de las misericordias de Dios en Cristo Jesús como sus hijos, que es algo en lo que hacemos énfasis. Ahora, venimos a una parte donde yo quisiera escuchar vuestra opinión y con esto terminamos ya. Dice, y sus amenazas sirven para mostrar lo que sus pecados todavía merecen, ciertamente, ¿verdad? Que merecemos el infierno, ciertamente. Ahora aquí,
tengo alguna dificultad con la siguiente declaración. ¿Y qué aflicciones pueden esperar por ellos en esta vida, aunque estén libres de la maldición y el puro rigor de la ley? Lo digo otra vez. ¿Y qué aflicciones podemos esperar por consecuencia de nuestros pecados en esta vida? ¿Qué creen ustedes de esa declaración? Lo que yo estoy interpretando, y puede que yo lo esté interpretando mal. Lo que yo escojo muchas veces es poner la mejor interpretación acerca de lo que estoy leyendo. ¿Okay? Ahora, lo que yo interpreto cuando yo leo esa declaración es que de alguna manera cuando yo leo en la Biblia las consecuencias de quebrantar la ley de Dios, que de alguna manera mis sufrimientos, ¿verdad?, vienen en una proporción y correspondencia a los sufrimientos que resultan de quebrantar la ley de Dios. ¿Ok? Y eso, pregunta, ¿estoy haciendo una lectura equivocada de esta declaración? Lo primero que quiero que me ayuden es a ver si estoy interpretando mal. ¿Ustedes creen o hay alguna otra manera en que ustedes ven o pudiera interpretarse esta declaración? Te la vuelvo a leer. Sí. Dice así. Y que la ley sirve para mostrar qué aflicciones pueden los hijos de Dios esperar por ellos, por sus pecados en esta vida. A ver. Con relación a eso, Pedro habla en una de sus epístolas en cómo el cristiano ha de buscar padecer, no como malhechor, sino padecer por el Evangelio. Y entonces hay una verdad grande que nosotros podemos padecer en este mundo por causas malas que hacemos, como robar o matar o adulterar, y eso trae malas consecuencias. Y ese no va a ser el padecer que nosotros busquemos. Claro. Y lo vamos a alcanzar si lo hacemos. Sino que el padecer que nosotros debemos de buscar es padecer por causa de la justicia. Correcto. Una de las cosas que podemos estar de acuerdo es que el pecado siempre acarrea consecuencias y sufrimiento. El pecado siempre acarrea sufrimiento. La pregunta es si los sufrimientos del Hijo de Dios por causa del pecado son los sufrimientos que la ley prescribe y que la ley dictamina por consecuencia de ser quebrantado. Ahí está orando el Espíritu Santo. Esta es la pregunta. Y esto es lo que yo creo que estoy entendiendo que ellos quieren decir. Yo pregunto, ¿cuál es la consecuencia de quebrantar la ley de Dios? Es decir, hay dos consecuencias, ¿no? Sería la consecuencia de padecer condenación en el infierno. Esa ellos la eliminan. Ya estamos bien porque dicen eliminando, echando a un lado el rigor de la ley de Dios como pacto de obra. Quiere decir, ellos no están hablando de la condenación. La pregunta para enfocarnos más es, ¿en qué manera hay sufrimientos temporales para el creyente que desobedece la ley, que es conforme a lo que la ley de Dios dice es la consecuencia de quebrantar? Yo pienso que adelante. De alguna manera, por ejemplo, teniendo colación las cadenas de maldiciones generacionales. ¿Tendría algo que ver con eso? Algo que ver con eso. Una pregunta válida, un comentario algo. Maldiciones las quiere decir que los pecados de los padres ahora de alguna manera devuelven sobre los hijos. ¿Creen ustedes que eso es válido? No. ¿En la gracia de Dios? No. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De las cosas viejas pasaron. No hay ninguna maldición generacional que pueda venir a la vida de un hijo de Dios por resultado de los padres. ¿Alguna otra? La separación del creyente de Dios. En el sentido de comunión. De comunión con Porque en el sentido de comunión, ciertamente hay una ruptura de comunión por el pecado. Y eso es un sufrimiento para el Hijo de Dios. Pero lo siente él.
Por supuesto, el Hijo de Dios lo porque siente. El Espíritu Santo le transmite el pecado. Correcto. Que él lo hizo y que está mal hecho. Y entonces Ahora, llega el sufrimiento, Pastor, la tristeza, hasta que llega el momento en que pide perdón. ¿Se podrá formular la frase un poco más clara? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Sí. Eso es lo que en lo que yo estoy interesado. Porque lo que yo puedo concluir aquí es que cuando yo peco y caigo en un pecado, Dios ve la consecuencia de la ley temporal y me azota con ella. ¿Se fijan? Conforme a lo que la ley prescribe. Y una de las cosas muy revelantes aquí es cuando usted va a las escrituras que ellos citan en este punto. Vamos a leerlas. Porque la escritura, a ver qué dicen las citas que ellos citan. Falta una preguntita Ajá, así antes de sí. empezar, porque el pecado es algo, es lo que nos trae las consecuencias de la disciplina de Gracias, gracias. con nosotros. Gracias, Porque, Teófila. sí. Podemos hablar en esta manera como habla la Biblia Sí. de la disciplina De la de disciplina, Dios a un hijo. Exacto. La disciplina de Dios a un hijo es la manera y el contexto en que la Biblia habla, gracias, en cómo Dios trata con un hijo de él que cae en pecado, que cae en desobediencia. La pregunta es si la Biblia dice que hay una correspondencia entre las consecuencias de la ley que ahora son trasladadas como consecuencias irrevocablemente como asunto de ley. Es decir, que en la ley nos enseña qué sufrimientos, qué castigos nosotros podemos esperar por transgredir la ley. La pregunta entonces es si Dios trata con nosotros trayéndonos ciertos castigos porque la ley, lo enseña y lo prescribe, o si Dios trae castigo y disciplina porque en la relación que tenemos con Él como hijos, Él en su sabiduría trae aquellas consecuencias y castigos que son necesarias para restaurar nuestra comunión con Él y llevarnos una vez a dar fruto, pero no es simplemente un asunto de correspondencia retributiva con las consecuencias aún temporales de castigos que la ley prescribe. No. Y a veces una disciplina que nos lleva hasta la misma muerte. Si fuera así, debiéramos de ir al Antiguo Testamento para ver exactamente cuál sería el castigo por el adulterio, por ejemplo. Gracias. Temporal, Muerte. que sería muerte. Pero no morirás, le dijo el profeta David. Exactamente. So, Dios está tratando con David como un hijo y no le está trayendo una consecuencia prescrita. Por supuesto, en este caso, es una consecuencia que tiene que ver con la vida judicial del pueblo, pero que tiene implicaciones morales. Porque el pecado, lo que está diciendo Dios a través de las consecuencias temporales con la vida de Israel es: el pecado es serio y la ley de Dios no debe ser desobedecida. La pregunta es si ahora trasladamos esas consecuencias temporales de castigos por desobediencia a la ley con correspondencias específicas de castigos por haber transgredido la ley. Y lo que estamos diciendo, porque tenemos que traer a esto la mentalidad de la gracia de Dios y de que Dios nos está disciplinando como hijos. Sí, Él va a permitir el sufrimiento en la vida de un hijo, pero ese sufrimiento es el sufrimiento que se corresponde con los castigos que la ley prescribe. Creo yo que no. Creo yo que no. Pastor, pero dice arrepiéntete. Pastor, pero Estamos de acuerdo quizás- con eso, ese es el punto, arrepiéntete. Pero lo que estamos diciendo es que si para arrepentirte te trae los castigos que la ley prescribe. No. Pero bueno, Ok, Pero quizás por ellos ejemplo, no tenían tú puedes esto. tener un pecado Ajá. y el castigo que te puede traer la ley ciertamente es una enfermedad. No. La ley, cuando vamos a la ley, algunas de las consecuencias de la ley por desobediencia es que enfermedades. enfermedades. Ajá. El castigo puede ser una doncella que no tiene hijos. Pregunta: ¿está Dios por las transgresiones de sus hijos viendo en el libro de consecuencias de la ley
y bajo ciertas transiciones. Es decir, lo que corresponde aquí conforme a la ley es tal castigo. No, hermanos. Es decir, viendo yo el testimonio de la Biblia, ciertamente no es ese el castigo. No hay una correspondencia que va, este pecado conforme a la ley, le traigo un cáncer, le traigo una esterilidad, le traigo la muerte, le traigo que pierda a un ser querido. ¿Se fijan, hermanos? Es decir, si eso es así, entonces nosotros nos estamos moviendo de esta manera. Tengo que obedecer a Dios, no vaya a ser que, porque entonces puede que a mi hijo le pase algo malo. Puede, ¿por qué? Porque la ley dice que me puede pasar esto. ¿Se fijan, hermanos? ¿Se fijan el punto? Pero lo que creo que enseña la Biblia es, yo soy un hijo de Dios. Dios me está enseñando con esta disciplina que el pecado es malo, es destructivo, no es bueno para mí ni para mi familia. Y porque Él es mi Padre y me ama, ha permitido y ha traído esta consecuencia que puede ser severa y dura, pero no es conforme a una correspondencia de ley, sino es conforme a la sabiduría, conocimiento y gracia de un Padre amante. Esa es nuestra posición en este asunto. Mi posición en este asunto. Y es lo que traigo a vuestra consideración. ¿Quién había levantado la mano al respecto? Sí, yo iba a decir algo al respecto. Bueno, quizás, según el contexto de estas personas que escribieron la confesión, no creo que ellos estuvieran mirando el Antiguo Testamento para traer una correspondencia de ahí para acá, sino que traerlo como para al mundo secular general en el cual nosotros vivimos, porque esa ley no se le aplica tampoco al mundo. O sea, los castigos de la ley que el pueblo judío en su teocracia practicaban no le corresponde al mundo entero tampoco. Dios no necesariamente trae las mismas maldiciones, aunque todo el mundo está bajo maldición. Porque ciertamente utilizamos esos mismos juicios porque le cayó a Haití la desgracia que les cayó. Esto es una maldición de la ley. No, el mundo entero está bajo maldición. ¿Se fijan? Ahora, Dios puede que tenga un plan específico con una nación. ¿Se fijan, hermano? Es decir, ciertamente bajo la ley, Dios puede traer enfermedad, Dios puede traer muerte, Dios puede traer calamidad y justamente nos está juzgando. Ahora, particularmente esto para el Hijo de Dios, que es el contexto de este párrafo, si esto funciona de esta manera. Entonces, le quiero que ustedes lean, ahora quiero que ustedes lean la base que ellos ponen y me digan cómo esclarece esta base, este asunto, o apoya este punto. Vamos a leerla. Yo dijera un momentito Sí. que es todo conforme a la santa voluntad. Por supuesto. Y conforme a sus propósitos para sus hijos. ¿Qué dice Santiago 2.11? A ver, alguien Santiago 2.11 y alguien que busque el Salmo 119. Alguien que busque Santiago 2.11. No cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. ¿Sigo? Ese es Santiago 2.11. 2.11 cumple, ok. Porque que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Lo que prueba esa cita es que el pecado es la transgresión de la ley. No prueba el punto de que sus amenazas, de que qué aflicciones pueden esperar por ellos en esta vida, ¿no? No prueba ese punto. ¿Qué dice el Salmo 119, 4 al 6? Salmo 119, 4 al 6. 4 al 6. Leo, Salmo 119, 4 al 6. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Lo que prueba esa cita es que debemos atender a los mandatos de Dios y que el que no los atiende va a sufrir vergüenza. ¿Ok? Va a sufrir vergüenza.
Ok, ¿qué dice 1 Corintios 7, discúlpeme. No, ya está ahí, 128, versículo 128. ¿De Corintios? No, discúlpeme, Salmo 119. Discúlpeme, leí la cita. Vale. Di la cita equivocada aquí, ¿ok? Volvamos al Salmo 119, versículos 101 y 104. 119, versículos 101 y 104. Aquí, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. ¿Qué prueba esta cita? Que el salmista fue ayudado a apartarse de malos caminos y que Dios lo sostuvo en él, ¿verdad? Y el versículo 128, versículo 128. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. ¿Qué prueba es? En otras palabras, prueba en esta cita la siguiente declaración, ¿ok? Una vez más, dice: ¿y qué aflicciones pueden esperar por ellos en esta vida, aun cuando estén libres de la maldición y el puro rigor de la ley? Asimismo, y nos da la otra cara de la moneda, asimismo sus promesas manifiestan a los regenerados que Dios aprueba la obediencia. Perfecto, estamos ahí. ¿Y cuáles son las bendiciones que pueden esperar por el cumplimiento de la misma? ¿Qué bendiciones podemos esperar por el cumplimiento de andar en obediencia? Ok, ya leímos las citas. ¿Nos habla de bendiciones y de maldiciones? Ninguna. Obviamente hay aquí algo que no está muy claro. Está bien, ellos son hombres igual que nosotros. Y lo que tenemos por encima de nosotros es la palabra de Dios. Por lo tanto, nos sentimos en la libertad con la palabra de Dios de esclarecer el asunto, de buscar más luz al respecto. Van por un buen camino, ciertamente, todo ha sido excelente. No con esto estamos desestimando un documento, ¿verdad?, que es de gran utilidad para nuestras vidas. Lo que estamos es aclarando algunas cosas. Ahora, A la realidad. ¿qué bendiciones podemos esperar por la obediencia a la ley? Vamos a tomar, por ejemplo, la fidelidad en el matrimonio y un marido que ama a su esposa, que la sirva, que ha sido dedicado a su casa, a su hogar y a su esposa. Okay, ¿qué bendición puede ser? Es decir, cuando él mira la ley, él ve la bendición que puede esperar y puede oír cosas como: tus hijos serán plantados como viñas en tu hogar. Puedo oír cosas como: tu mujer será una mujer que da frutos, ¿verdad?, a tiempo, etcétera. Puedo oír: tu hogar estará cimentado, será bendecido, etcétera. Y de pronto a ese que ha obedecido todas esas cosas, la mujer lo abandona y se va con él. O a ese que ha cumplido todas esas cosas, un hijo se le mata en un accidente de carro. Y las bendiciones que la ley de Dios me había prometido, ¿dónde están? ¿Se fijan, hermanos? ¿Se fijan? Ahora, creemos que podemos esclarecer este asunto de una manera mejor. La obediencia es bendición. Caramba, ¿cuán elemental es eso? La bendición es que, a diferencia de cualquier consecuencia que pueda venir o no, que tú hagas y cumplas el llamado que Dios te ha dado como un esposo. Que seas fiel, que vivas para tus hijos, ¿verdad? Que sirvas a tu esposa y vivas una vida sacrificial a favor de ella. Pasó esto, pasó aquello. Dios tiene promesas con mi vida, yo le pertenezco a Jesús, y todo lo que hice, tenemos la doctrina también de recompensas eternas como consecuencia de nuestra ¿qué? Obediencia a nuestra vida en Cristo. Ciertamente nada de eso es en vano, nada de lo que hagamos en el cielo es en vano, pero estas recompensas vienen ¿a dónde? En la eternidad, y son recompensas de fidelidad en Cristo Jesús y a través de Él. Pero cuando las queremos aplicar como una correspondencia de ley, tanto de castigo, sufrimiento o de bendición y bienestar, hermanos, caemos en un terreno cenagoso.
entienden nuestras preocupaciones al respecto. Pero afirmamos y nos unimos con ellos en lo siguiente, que la bendición es buena y es placentera y es rica. La santidad es buena, placentera, es la manera de vivir en el mundo, la manera de Dios. Y número 2, el pecado es todo lo contrario. Trae sufrimiento, acarrea destrucción, ¿verdad? Pero tenemos la consolación de como hijo de Dios. Han habido pecados en mi vida donde yo sé que yo merezco, mirando a la ley, lo peor. Si a mí me da un cáncer mañana, hermanos, conforme a la ley, yo puedo decir, yo me lo merezco. Yo me lo merezco. Pero esa va a ser mi... Oh, Dios mío, porque yo hice esto y aquello. ¿Sabe Dios qué pecado yo he hecho? Que estoy en esta mesa, que estoy en estos años ahora pagando. Hermanos, esto no es una conciencia evangélica. Esto sería sufrimiento sobre sufrimiento. Ah, ciertamente, Dios mío, yo recibo de ti el bien y recibo de ti también el mal. Y si a ti te ha placido mandarme este cáncer, es porque tú sabes, ciertamente yo no merezco más de lo que me has dado hoy. Tengo el cielo y tengo la corona eterna y mansiones eternas celestiales. Si tú me quieres sanar, me sana. Si no, me voy. Ciertamente en este sufrimiento veo consecuencias de la vida bajo la caída y del pecado. Me humilla, me hace depender más de Él. Ciertamente me hace acercarme más a Él. Ciertamente. Todo sufrimiento en la vida, a veces en la vida del creyente, provoca estas cosas, pero no como consecuencia y castigo, en correspondencia, porque la ley dice que este es el castigo. ¿Se fijan, mi hermano? A propósito, esto lo exportamos a la disciplina con los hijos, con funestas aplicaciones. La vara no les, ¿cómo se dice? Don't spare the children the rod. Okay. ¿Cómo dice? Spare the rod, spoil the child. So, ciertamente esto es un principio práctico de Proverbios, donde somos llamados como padres a aplicar la disciplina, a aplicar el castigo a nuestros hijos. Ahora, si nosotros en esto simplemente vamos iluminados o guiados por una perspectiva de ley, caemos en errores tales como tener literalmente una vara para darle varazos a nuestro hijo. Número uno. Número 2, creemos y empezamos a utilizar esa vara como lo que va a hacer que el hijo se enderece es la vara, pues ciertamente a lo mejor me equivoco y doy 2 varazos de más, pero no están. Si voy a errar ¿de qué manera? En la vara. Ahora, hermanos, la disciplina del muchacho en gracia requiere el uso de la intervención y aún la intervención corporal medida y sobria, etcétera, pero no es que haya una correspondencia de que cada de eso requiere, ¿verdad? Y cada caída, esta caída sí requiere 2 varazos. Hermano, no, a lo mejor acabamos de leer, yo acabé de leer no sé dónde, porque a veces leo cosas y no sé la fuente, una muchacha que cayó en tal situación, tremendo desastre cayó esa muchacha. Y estaba metida en un gran problema. Y llama a su padre, que no sé si era un pastor o un líder. Dice, papá, lo que me ha pasado. Y la respuesta del padre es, that's water under the bridge. Let's see how we can move forward. Esto ya sucedió. Vamos ahora a enfrentarnos a ver cómo nos movemos adelante. Eso no puede ser sabio en un momento determinado. Sí. Pues ahora, ¿qué correspondencia conforme a la ley, qué castigo le corresponde? Si ya el castigo del mismo pecado es que es suficiente. Se fija, esto puede ser, no quiere decir que en otros momentos, ciertamente hay que dar una chancletazo, como sea, hermano, ¿verdad? Como sea. No tenemos que en esto que ser tan, pero tratarlo de hacerlo medidamente, no con ira, tratar de hacerlo con una disciplina de amor al niño. Todas estas cosas son principios sabios de la palabra. ¿Qué queremos ilustrar con esto? Podemos decir, el error de hacer estas interpretaciones sobre la ley, separados del entendimiento,
de la gracia de Dios. La confesión se presta a una interpretación así, por eso es que algunos han aplicado así. Podemos darle la mejor interpretación a esto, pero hay una manera más clara, mejor de hablar y de explicar. Y estos hombres también se equivocan y seguimos confesando como la iglesia que continúa militando y confesando en el mundo con la luz y el llamado que Dios nos ha dado para hacer. Terminamos, hermano. El hermano Moisán había tenido la palabra hace rato ya. Le voy a dejar que él un momentico haga su pregunta y después voy contigo. No, era más bien para, o sea, que la Escritura, Cristo mismo habló sobre eso. De que si este pecador le pasó esto, o si este fue más pecador le pasó lo otro. Dice, vale rapidito ahí, en Lucas 13, 13:1. Bueno, es el 1 al 5, rápido. Dice, en esa ocasión había algunos allí que le contaron acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Respondiendo Jesús le dijo, ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿O pensáis que aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es decir, que Cristo está diciendo que ese pecado que le sucedió a esas personas no fue porque fue un castigo de Dios. Una consecuencia necesariamente en correspondencia. En correspondencia, sino que fue porque realmente les tocó. Fue la voluntad de Dios que les pasara así. Porque dice que no eran más pecadadores que los demás de Jerusalén. Es decir, no eran los más pecadores. Y en otro momento los discípulos se preguntan, creo que fue delante de un ciego, ¿quién pecó? ¿Quién pecó? Él o sus padres para que naciera así. Sí. Escuchen la respuesta de Jesús. Ninguno, sino para que las obras de Dios se hagan. Y las obras de Dios se hacen ¿qué? En gracia. Para que la gracia de Dios se manifieste. Wow. Rapidito, que en la palabra hay dos versículos, lo que no lo encontré, que hablan de la disciplina, que dice que Hebreos 11. Y entonces dice Hebreos 12. Que recibamos la disciplina como un ungüento de goleo. Así mismo. Y el otro no. Porque el Padre ama. Hebreos capítulo 11 y 1 de Corintios. El Padre que ama a sus hijos. El Padre que ama a sus hijos los disciplina. 1 de Corintios también cuando nos habla de la cena. Oramos. Padre, te damos gracias por este tiempo de gran utilidad. Intenso, profundo, Señor, tratando con asuntos que causan confusión, malestar. Oh Señor, pero ayúdanos. No queremos causar contiendas ni disturbios simplemente por el hecho de causarlas, sino en búsqueda de un mejor y más claro entendimiento de tu palabra. Ayúdanos porque te necesitamos. Prospera tu palabra en nuestras vidas, oh Dios, conforme a tus propósitos y a tu voluntad. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.